Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Vamos a estar leyendo la palabra en el día de hoy para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Señor. Vamos a leer primero este devocional en Mateo 18 del 2 al 3. Y Jesús, llamando así a un niño, aleluya, le colocó en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y hacéis sencillos como a los niños, no entraréis en el reino de Dios. Yo he sido madre de 5 hijos y de un nieto. Entonces he visto esos niños, cuando son niños, cómo ellos son obedientes. Primera cosa que ellos tienen, la obediencia. Solamente que cuando los niños comienzan a dejar de ser niños, que ya son más adolescentes, comienzan ellos a tener actitudes no de adultos, porque no tienen madurez, sino que comienzan a adolecer, empiezan a traer problemas. Ellos quieren andar por su camino, aunque no son grandes, pero se creen grandes y quieren ya tomar decisiones que tal vez puedan perjudicar su vida. De la misma manera, eh, así pasa también en Cristo, así pasa también en Cristo. Cuando la persona comienza a dejar la sencillez de un niño, comienza a adolecer, por eso dice la palabra, dice que os digo que si no os convertís y hacéis sencillos como los niños. El niño escucha, el niño obedece, el niño le pones la comida y a veces aunque no le guste un poco, pero bueno, se la come, porque tú le dices que eso es bueno para él, se come la comida y ese niño obedece. Tú le dices, ven a bañarte que estás sucio y no discute. No te discute, tú le dices, estás sucio, ven a bañarte, ven a lavarte. Ven que tienes manchas en la ropa, ven a cambiarte la ropa. Y no te discute, el niño va obediente y se deja lavar, se deja cambiar de ropa. Entonces tú le dices que le vas a poner una ropa más bonita, una ropa limpia, la cual tú te esforzaste para lavar aquella ropa, plancharla, coserla y ponérsela a tu niño. El niño es obediente, el niño va y permite que tú le pongas la ropa. Pero si tú quieres tomar a un adolescente y decirle, ven, no es así, ven que tienes la ropa sucia, ven a cambiarte, ven a bañarte. Y muchas veces esos adolescentes no van a ir. Ellos te van a decir que no y se van a quedar con su propia opinión diciendo que no van, que no te van a obedecer, que ellos tienen su tiempo para hacer las cosas. Yo voy por mi camino, yo voy cuando yo quiera, yo decido cuándo ir a bañarme. No me vas a decir vos cuándo me tengo que cambiar la ropa. Así te contestan. Eso mismo pasa en el Evangelio. Por eso dice la palabra: Jesús, llamando a un niño, le colocó en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís, te das vuelta de tu camino, te pones obediente, te haces sencillo, humilde, sos obediente, como los niños, no entraréis al reino de los cielos, no entraréis al reino de los cielos. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra respecto a los niños. Tenemos que volvernos y ser como niños. Ser como niños. Bendito sea el Señor. Entonces leemos así. Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños
recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como decía el ejemplo, cuando el niño es niño, tú le das la leche como tú se la quieres hacer, no adulterada, con una lechita pura de vaca, tú la has desnatado, le has quitado la grasa, todo lo que le puede hacer mal al niño, y tú le das la leche pura. Cuando el adolescente es grande, ni siquiera quiere leche. O te hace la leche a su manera. Él mismo se prepara su leche, su desayuno, su merienda y la come como se le da la gana y cuando se le da la gana. Igual puede estar todo el día sin desayunar. Puede estar, ¿te desayunaste? Tú le preguntas y no, tal vez ni ha desayunado. O a veces ha comido hasta de más y hasta se ha sentido mal. Se ha sentido mal y dice, tú le preguntas, está con malestar de estómago, porque ha comido lo que no le hace bien. Pero como no se deja dirigir, no se deja ayudar, no se deja nada, entonces hay consecuencias. Por eso Primera de Pedro nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Decía como niños esa leche espiritual, ese alimento espiritual no adulterado. Pero lo que pasa cuando ya los niños son adolescentes, quieren ellos comer a su manera. Y ahí es donde vienen los problemas. Vamos a ver en Gálatas 4, del 1 al 20, nos dice la palabra. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño cuando está creciendo, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, el Padre le va a estar poniendo tutores, como dice la palabra, y de hacer discípulos. Vas a ser esos discípulos y tú vas a ser como un tutor, un curador, ayudando por medio de la palabra no adulterada a que ese niño espiritual crezca y sea sanado hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea que para todo hay un tiempo. Gloria a Dios. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice que el Señor ha enviado su espíritu, como ha enviado su espíritu, ya no eres esclavo, ya eres hijo, porque has recibido al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te guiará y te dirigirá a toda verdad. El Espíritu de Dios dice que los que son hijos son dirigidos por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 13 nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte,
pero entonces conoceré como fui conocido. Vieron, amados hermanos, que aquí en este lugar muestra que el niño tiene diferentes etapas, diríamos, diferentes formas. Cuando es niño, habla como niño, piensa como niño y juzga como niño. Pero cuando ya es adulto, todo eso, el hablar, el pensar y el juzgar, ya pasa a ser como adulto. Eso habla de la madurez espiritual. Solamente cuando una persona es adulta puede juzgar y tener el discernimiento bien despierto para discernir entre lo que es bueno y malo, juzgar entre lo que es bueno y malo. Porque si no juzga entre lo que es bueno y malo, se va a desviar del buen camino. Y mientras el niño es niño, es llevado de la mano por sus tutores o por su padre, su madre, para cruzar la calle, por los peligros. También es enseñado cómo ser librado de los malos hombres, porque tú le dices a tu niño, cuidado si alguien se te acerca y te viene con un cuento, con una fábula, que vení, que te voy a dar caramelos, que vení para acá, que tu mamá me mandó a buscarte. Yo recuerdo que mi madre me decía, si alguien te dice, sabe que yo no lo mandé, no lo sigas, no vayas. Entonces, de la misma manera, el Señor nos enseña por medio de su palabra que, y lo vamos a ver en Efesios 4, que nos dice de esta manera, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, es Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación de cada miembro conforme a la medida. O sea, ahí viene la recomendación del Padre. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Yo recuerdo que mi madre me decía, Mariela, no vayas, esa gente no es buena, esos vecinos, esas amistades que tú te has hecho no son buenas, no son un ejemplo para ti, no te van a conducir a nada bueno. Y así de la misma manera, el Padre nos enseña que hay personas que tienen estrategias para engañar, astucia, dice, emplean astucia y artificios del error. ¿Para qué? Para engañar a los incautos. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos de recibir la instrucción, la leche pura, desear la leche pura, no adulterada. Porque vienen y te enseñan una palabra, te comienzan a decir una historia que Dios me dijo, que el Señor me habló, que esto, que el otro, y tú lo sigues. Pero, ¿qué dice la Escritura? Tenemos que ir a la palabra, la profecía más segura, que es la palabra que sale de la boca de Dios. No podemos estar escuchando a todo aquel que diga, como dice el Señor, 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 porque no todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Entonces el Padre nos tiene que hablar como a niños, porque nosotros a veces nos creemos tan grandes ya que nadie nos puede decir nada porque ya nosotros tomamos nuestras decisiones. Entonces, como tomamos nuestras decisiones porque nos creemos grandes, también nos equivocamos porque hemos dejado lo que era de niño, pero no para bien, sino para mal. Como el ejemplo que les ponía cuando mi mamá me exhortaba de que esas compañeritas o vecinitas o amiguitas no eran correctas para mi vida.
no eran las personas que me iban a inducir al bien, sino al mal. Por eso dice que estas personas, dice que estas personas emplean doctrinas, diferentes doctrinas, estrategias de engaño y astucia para conducir a las personas al error. Por eso el Señor dice que miremos los frutos, porque el árbol bueno no da malos frutos y el árbol malo no da buenos frutos, sino que cada árbol va a dar el fruto de acuerdo a lo que cada árbol es. Pero el Señor nos tiene que hablar como nos habla, según si somos carnales o somos espirituales. El espiritual es entendido, el carnal es porfiado. Romanos 2:20 nos dice: instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. En la palabra está todo el conocimiento y toda la verdad. Primera de Pedro 2:2, que ya les he leído, que debemos de desear la palabra no adulterada, sino la palabra pura para crecer, para salvación. Por eso dice, Primera de Corintios 3 nos dice, no pude hablarles como a espirituales, le dijo Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuáles son los carnales? Son los adolescentes que quieren hacer como ellos quieren, andar por su propia dirección, no aceptan ningún tipo de consejo ni dirección de los padres, porque de los tutores, de la persona que el Señor le ha puesto para que no se tuerza del camino. Entonces, no, yo sé a qué hora bañarme, yo sé a qué hora comer, yo sé cómo comer. A mí no me va a estar dirigiendo a la hora yo quiero dormir. Generalmente los adolescentes hacen así, ay, yo quiero dormir, déjame dormir, déjame dormir. Entonces tú lo ves que siempre están con sueño de mañana y quieren dormir. No quieren levantarse a tomar el desayuno en hora. Tampoco se dejan ayudar. Ellos quieren andar de su manera. Dice, Hebreos 5 nos dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Entonces ahí entramos con el adolescente. Entonces, ese adolescente, la palabra de justicia es una palabra que el Padre le da, es una palabra firme, una palabra dura. Una palabra, la palabra de justicia, lo va a obligar a hacer lo que es correcto. Entonces no quiere la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, dice la Escritura, Hebreos 5:13. Apréndase bien este versículo. Es niño todavía. Esa palabra de justicia no me gusta. ¿Por qué? Porque endereza lo torcido. La justicia endereza lo torcido. La justicia que es conforme a Dios. Dice, no les pude, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía, Primera de Corintios 3, dice, no les pude hablar como a espirituales, les he hablado como a carnales. Dice, les di a beber leche y no alimento sólido. No les pudo dar la palabra fuerte, la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque dice, no podías recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Así dice la Escritura. Porque todavía no podían discernir espiritualmente los tiempos que estaban viviendo. Así le habló Pablo a los corintios, no podían discernir los tiempos que estaban viviendo. A veces acontece. Bendito Dios. O también están aquellos niños espirituales
que tú les das el alimento y ellos empiezan con el cubierto a separar. Esto es malo, lo otro es malo, aquello es malo. Y ese alimento que Dios les ha dado no lo quieren recibir, no lo quieren aceptar. Empiezan porque ellos ya se creen grandes y empiezan a hacer esas separaciones, esto no lo quiero, aquello no lo quiero, y separan la verdura, separan aquellos alimentos que de repente a veces no son tan ricos, no son tan sabrosos. Hay niños que no les gusta comer la lechuga, a otros no les gusta la cebolla, pero sin embargo, la cebolla es como un antiséptico, le va a ayudar aunque no le guste. Ay, no, esto no me gusta, esto me hace llorar. No me gusta, ¿por qué le pusiste la cebolla cruda? Pero el Padre nos manda esa palabra de justicia para que no nos tuerzamos, para que andemos derecho por el camino que conduce a la salvación y a la vida eterna. Y tal vez es como una cebolla que te va a hacer llorar, pero es la palabra que el Padre mandó por medio de los tutores que Él puso para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Pero tú comienzas a hacer las separaciones y empiezas a escarbar el plato de comida y a desechar, porque no quieres ser que nadie te diga lo que tú vas a comer, lo que tú, no. Y así es que comienza la debilidad espiritual. ¿Por qué comienza la debilidad espiritual y comienza a ser arrastrado? Y dice, yo no sé qué me pasa, que hoy algo no me ha caído bien. Me siento débil, no veo bien. Entonces empieza a faltar el discernimiento espiritual, porque al no haber ingerido todo el alimento, ay, no me gusta la zanahoria cruda, ay, no, ¿para qué le pusiste zanahoria? Y así empieza. Entonces tú le pones a esa comida completo, un plato completo con todo, y resulta que tu niño comienza a separar todo lo que sí, lo que no, porque como ya se cree grande, no acepta la palabra, no la recibe, la desecha. Y entonces comienza la carencia en el mundo espiritual y ya la persona no puede discernir espiritualmente entre lo bueno y lo malo, porque le falta esas vitaminas, esas proteínas de la palabra que el Señor mandó, la persona no la quiso recibir. Hebreos 5 del 11 al 14 nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya debiera ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Vieron? Ahí nos explica la palabra justamente lo que estábamos hablando en un sentido figurado y como ejemplo, la palabra nos dice justamente que se han hecho tardos para oír cuando ya debieran ser maestros porque no quieren oír. Toman lo que les conviene y lo que no los tiran a la basura. Lo que les gusta, esto me gusta, esto que dijo me gusta, aquello no me gusta, pum, para la basura. Todo para la basura y cuando el Señor va a mirar, en el basurero está casi todo el plato en la basura. Apenas una pequeña partecita de lo que le gustaba, solo le gustaba algo de allí, algo de esa comida que el Padre le mandó a comer, ya preparada, una vianda de alimento sólido, y tiró casi toda la comida está en el tacho de la basura. El Padre está mirando,
Padre está mirando absolutamente todo. No está acostumbrado, dice, a la palabra de justicia porque es niño. La palabra de justicia es una palabra fuerte, es una palabra para los que han alcanzado madurez. Pero los que no han alcanzado madurez no pueden recibir esa palabra, no la pueden recibir, porque son niños. El alimento sólido es para los adultos, los cuales tienen práctica, están ejercitados, ya han estado ejercitados en la obediencia para discernir el bien y el mal. Gloria al Cristo de la gloria. Dice el Señor, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduro. Esto está en 1 Corintios 14, 20. Sed maduro solamente en la malicia, en la malicia. Ahí es donde tenemos que, eso sí, para la maldad fuera de mis pensamientos, todo lo que es maldad. Cuando yo desecho la malicia, no acepto esos pensamientos que me inducen a la rebeldía, que me inducen a la desobediencia, que me inducen a estar enojado, que me inducen a protestar, que me inducen a estar quejoso, murmurador. Ahí es donde tengo que ser como un niño y cerrar mi boca, ser obediente. Tú le hablas al niño, el niño te obedece, el niño te escucha, el niño hace caso. Pero dice que en cuanto a la manera de pensar, hay que desechar la malicia de los pensamientos. Gálatas 4:1 nos dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere del siervo, aunque sea el dueño de todo. Aunque sea el dueño, no puede heredar todavía, porque el Señor no le puede dar los dones, los talentos, no le puede dar ministerio, porque todavía es niño. El Señor no lo puede levantar como un ministro del Señor con un encargo específico todavía, porque es niño todavía. Usted ve que hay niños que se ponen a hacer cosas y lo único que hacen a veces son desastres, porque no tienen la edad para hacerlo. Entonces, si un niño pequeño se pone a lavar un piso porque ve que el adulto lo hace, lo único que va a hacer va a tirar un montón de productos en el suelo, va a ser un gran desperdicio, el que quiera caminar por allí se va a caer, entonces es peligro hasta para el niño, debido a que se pueda caer y lastimar y hasta que le pase una desgracia muy fuerte. Por eso el padre no le va a entregar absolutamente nada a alguien que todavía no ha aprendido a discernir entre el bien y el mal y que todavía sigue buscando entre amistades, diríamos así, amistades de personas que están trayendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Dice que están habituados, ellos están acostumbrados con astucia, dice, conducen al error, con estrategias. Entonces, cuando los niños son niños o adolescentes, se van por ahí y buscan ese tipo de amistades que los conducen al error. Por eso el Señor nos está llamando a volver a ser niños, desear la leche no adulterada. Dice, así que también nosotros también éramos niños y estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. En un tiempo fuimos niños y estábamos sujetos a las cosas del mundo, pero cuando empezamos a madurar porque hemos recibido la palabra de justicia, que es una palabra firme, una palabra dura, la hemos podido recibir del Padre, por lo tanto ya tenemos los sentidos ejercitados para discernir entre bien y el mal. Por eso el Señor nos exhorta
a no ser llevado por las olas, por el viento, dice, por las diferentes doctrinas de los hombres que son astutos y engañosos. Hebreos 5:12 nos dice, ya debiera ser maestro, no tener necesidad de que se enseñen los principios elementales. Proverbios 9:6 nos dice, abandonad la necedad y viviréis, andar por el camino del entendimiento. Andar por el camino del entendimiento es ser entendidos en la palabra de verdad. Y Primera de Corintios 3:3 nos dice, porque todavía soy carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no soy carnales, y andáis como hombres, andar como hombres. Ahora vamos a examinar qué cosas podemos hacer y otras que no. ¿Qué nos aconseja la Escritura? He hecho un extracto de todos estos versículos. Dice, si no fuera como un niño, no entraréis. Como es un niño, él dice que debemos de convertirnos en sencillos, desear la leche no adulterada, desechar la maldad. Y así tendremos un crecimiento sano para salvación. ¿Somos herederos o esclavos? Ahí nos examinamos. Si hemos recibido la adopción por medio de su Espíritu. Ahí tenemos, esa es una prueba muy importante, tener la adopción que por medio del Espíritu Santo que clama Abba Padre, haber recibido el don del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, para saber que fuimos adoptados, que fuimos marcados con ese sello. Hemos dejado la esclavitud y los rudimentos del mundo. Tenemos tutores y curadores sobre nosotros, los cuales respetamos y obedecemos. Somos herederos en el tiempo que el Padre ha elegido. Mientras tanto, nos estamos criando como niños obedientes y heredamos las bendiciones del Padre. Heredamos los dones, los ministerios, todo lo que el Padre tiene para nosotros, los regalos de Dios. El niño deja la malicia cuando comienza a ser maduro en Cristo. Cuando es maduro en Cristo recibe la palabra de justicia. Ahora, los niños fluctuantes. ¿Cuáles son los niños fluctuantes? Son los que son llevados de todo viento de doctrina por estrategias de hombre que emplean con astucia diferentes técnicas para engañar, son artífices de error, emplean la seducción y el encantamiento y desvían a las almas inconstantes y carnales, son tardos para oír. Esos son los niños fluctuantes. Acuérdese que dice allí en los Gálatas, ¿quién os ha seducido, oh Gálatas insensato, para no obedecer a la verdad? Justamente, porque son niños fluctuantes, todavía no tienen la madurez para recibir la palabra de justicia y se dejan seducir y engañar, escuchando doctrinas diferentes, doctrinas de demonios, doctrinas de hombre que tienen espíritu de engaño y de seducción. ¿Cómo crecer sano? En la verdad, primeramente en la verdad, en el amor, en la fe, en la unidad, estando unidos, en la palabra pura, teniendo los sentidos ejercitados para discernir, camino con entendimiento, dejando la necedad. Esa es la manera de crecer sano. Primer punto, en la verdad. Muy importante, desechar la hipocresía, la falsedad, los malos pensamientos. Eso al Señor no le agrada. Y Él ve nuestro corazón.
Cuando nosotros comenzamos a ser selectivos y a desechar el bien, lo que está mal y aceptar el bien para nuestra vida. El bien es la palabra de justicia que enderezará nuestros caminos. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor les estaba hablando la palabra de verdad, muchos le dijeron, duras palabras dices, ¿quién podrá soportarlo? Y muchos se fueron a ir. Cuando tú le dices a alguien la palabra de Dios que dice que tienes que limpiarte, que tienes que cambiarte la ropa, quitarte las manchas, dejar esa forma de vida, dejar de camuflarse, de esconderse, de simular, entonces no todos van a decir, oh no, a mí no me van a decir cómo tengo que andar, a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces les cuesta recibir la palabra de justicia porque todavía son niños. Pero ser niños, dice, en cuanto a la malicia, desecharla, dice el Señor, esos pensamientos, esas formas de vida que no van de acuerdo a la palabra. Sé puros en nuestra manera de pensar como los niños. Por eso nos dice la palabra que si no fuéramos como un niño, no podemos, si no nos convertimos y hacemos sencillos como los niños, no entraremos en el reino de los cielos. A Dios sea la gloria. Gracias te doy, Padre, por tu palabra en este día. Gracias, Señor. Danos entendimiento, Padre, para ser leales, para andar en la verdad, para andar en amor, en justicia, sin hipocresía, Padre, sin maldad. Señor, lava nuestro corazón. Danos, Señor, ese discernimiento, Padre Santo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Aceptar tu palabra de justicia, tu palabra de verdad. A veces esa palabra es dura, Señor, nos confronta con nuestra propia forma de vida, pero ayúdanos, Señor, porque así podremos crecer como hijos tuyos, sanos, Señor, y podemos heredar la vida eterna. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, gracias, amén y amén. Gloria a Dios.